Entonces, a ver, rápidamente les cuento parte de la historia de mi vida en lo que empezamos. Yo soy médico cirujano, estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM, llevo más de 20 años dedicado a la urología principalmente, que es para personas de edad avanzada. Nuestros principales pacientes son adultos mayores. Vemos mucho lo que es problemas de próstata, vejiga, problemas de pene, testículos, riñones, etc. Cuando estaba yo en el debacle de mi vida de, bueno, ya acabé medicina, entré al selecto grupo de los 8 millones de desempleados que hay, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces decidí estar viendo las especialidades y dije, bueno, hay muchos cardiólogos, hay muchos urólogos, hay muchos endocrinólogos y hay muchas demandas y lo que no hay son abogados que sepan medicina. Como les comento, cuando yo entré a medicina, mi familia, mis amigos y todo el mundo me dijo, estás loco, no tiene nada que ver, no tiene relación alguna. Y así se mantuvieron hasta que tuvieron una bronca legal, porque ahí, qué bueno que estudiaste esto, oye, qué bueno que tus hijos entiendes, oye, es que ahora sí nos pueden representar. Entonces yo he tenido experiencia en el área jurídica desde hace 10 años, digo, no es tanto tiempo como lo médico, pero ya llevo 10 años en esto. Tengo un canal de YouTube que habla exclusivamente de asuntos médico-jurídicos, que habla principalmente, por ejemplo, para gente mayor, hablo de pensiones, pensionados, trámites en el ISSSTE, trámites en el IMSS. No sé si hay aquí algún pensionado. No sé si sepan que su pensión se puede incrementar. ¿Cada 5 años? No, cada año se incrementa y lo que usted dice es la revalorización salarial, que se puede hacer de un promedio de 5 años, pero también se puede ver si estuvo bien asignada, porque anteriormente el ISSSTE tenía la costumbre de poner el salario básico, como que eso era el de la pensión. Entonces hay gente que tenía un sueldo de 20,000 pesos ya con bonos, pero su salario base era de 5,000 y le daban una pensión pues de 5,000. Pero ya la corte dijo, no, espérate, es salario integrado. ¿Qué es el salario integrado? Todo aquello que reciben de forma constante. Entonces, si su bono era mensual, para juntar los 20,000, se supone que su salario es de 20,000 pesos, no de 5,000. Y su pensión se puede subir al tope. Claro que se puede. Se puede, ahorita estamos peleando lo que es el concepto 02 y 03, que desde el 98 no se los han aumentado, 2008, perdón, no se los han aumentado. ¿Y eso dónde los trámites? Todo eso, les doy mis datos al final. Desgraciadamente hay que hacerlo por demanda. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la pensión. Vamos a suponer, yo soy pensionado, mi esposa es pensionada y yo fallezco. Bueno, pues ella tiene derecho a su pensión de trabajadora y su pensión de viudez. Pero en sus trámites muchas veces dicen, no, es que es la de trabajadora más la de viudez, se exceden los 10 salarios mínimos que marca la ley, te voy a descontar lo demás. No, espérate. Es esta y esta, completas. No es esta más esta. Es esta y esta. Pero esos son trámites que la gente no lo sabe y que desgraciadamente pues, aprovechan de eso en un sistema institucional, del IMSS, del ISSSTE, de todos, y ustedes salen perdiendo. Pero bueno, eso lo pueden ver en mi canal de YouTube, me pueden buscar como Dr. Ángel Morales R. Mi logotipo es este que está aquí, así lo van a poder identificar. Y ese es un canal, cada semana subo videos. Esta semana estamos hablando sobre la forma en que uno debe de opinar, pero empecemos ya con nuestro tema, ¿les parece? Todas las semanas les han hablado de demencias, yo no les voy a hablar de demencias, la realidad es que eso ya lo han visto por todos lados. Esto no jala, ¿sí jala? ¿No jala? No, estás dando luz verde. No, eso está mal. Al revés, no. Entonces, ¿quieren? En efecto, pero... Digo que Sí, no. no, ahorita. Debe ser hacia abajo, ¿no? Doctor, una pregunta.
Mándame. Habían dicho que eso de los conceptos 0203 ya estaba perdido. No. Lo que pasó es que salió una jurisprudencia, déjalo, que decía que no se puede, que en términos generales no se les puede subir porque no se les sube a todos los activos. Eso dice la jurisprudencia, pero lo dice claramente en términos generales. Si en un caso particular, digamos, maestra de primaria grado A, sí se le subió el concepto 0203, al pensionado sí se le puede subir. Secretaria de base de categoría C les llaman algunos, si a ellas no se le subió, pues al pensionado no se le puede subir. Es una cuestión de individualizada. Pero bueno, empezamos. A mí me tocó el tema de atención médico-legal en el paciente con demencia. ¿Qué es la demencia? Bueno, la definición que da la Organización Mundial de la Salud, y que me imagino que ya se las han dado, que ya se las han explicado, es: la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Y que aunque afecta principalmente a las personas mayores, no es una consecuencia normal del envejecimiento. Esa es la definición general. ¿De qué demencia? De todas. No estoy entrando que si es demencia senil, es Alzheimer, es Parkinson. Esta es la definición general. Pérdida de capacidad. Entonces hay que entender primero qué es capacidad. Dice la Real Academia de la Lengua Española que la capacidad es la aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. No entra en más detalles, solamente nos lo define así. En este sentido debemos entender la capacidad en el ámbito legal como la aptitud de una persona física y o moral para ser titular de derechos y obligaciones, ejercerlos y comparecer en un tribunal. Quiere decir que podemos actuar en nuestro nombre, podemos actuar en nombre de nuestros hijos, podemos hacer las cosas y es legalmente reconocido. Ahora, la capacidad jurídica se divide en dos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa? La capacidad de goce es que tiene la capacidad para ser titular de derechos. Un ejemplo: ustedes tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a ser respetados, tienen derecho a tener salud, tienen derecho a tener una vivienda, tienen derecho a alimentación, tienen derecho a divertirse, pueden gozar de ese derecho. El simple hecho de ser seres humanos ya les da el derecho de gozar de eso. Pero la capacidad de ejercicio es la capacidad de una persona para ejercer personalmente esos derechos. ¿Qué significa? Que ustedes, como personas mayores de edad, en todo el control de sus capacidades mentales, físicas, todo, pueden hacer un contrato, pueden comprar una casa, pueden vender una casa, pueden pedir un préstamo al banco, pueden comprar algo. O sea, tienen la capacidad de ejercer el derecho de compra, venta, adquisición, decisión. Pueden decidir: yo ya no quiero que me atiendan más allá de lo básico, que es la voluntad anticipada, y lo tienen que respetar. En la demencia se ve afectada esta capacidad. Tienen la capacidad de goce, esa nunca la van a perder, pero sí pierden la capacidad de ejercicio. Entonces, es lo que estaba diciendo: cuando se da el diagnóstico de demencia en cualquiera de sus formas, se pierde esta capacidad. Perder la capacidad de ejercicio implica la necesidad de contar con un tutor que pueda actuar en su nombre. Es similar a lo que pasa con un niño. Un niño tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio. Un niño no puede comprar una casa o vender una casa, aunque sea el dueño. Que haya heredado una casa, fallecieron sus padres, es su casa, él no la puede vender, porque legalmente no tiene la madurez que le permita tomar la mejor decisión. Entonces necesita un tutor. Un paciente con demencia pierde la capacidad de ejercicio y va a necesitar también un tutor. Entonces, en el aspecto legal del paciente con demencia lo podemos dividir en dos tipos:
protección del paciente y representación del paciente. Son las dos cosas en las que me voy a enfocar, son los dos grandes rubros que podemos hablar legalmente sobre un paciente con demencia. Protección y representación. Muy bien. ¿Qué es la protección al paciente? ¿Qué lo entienden ustedes como protección al paciente? Que lo acompaña a los lados que él necesita ir, la consulta que lo acompaña, eso es una parte. ¿Qué más? Que lo cuida, que lo atiende, que lo asiste. Eso es protegerlo, eso es lo normal. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que quien lo cuida, quien lo protege, quien lo atiende, lo maltrata. Y es algo muy común. Desgraciadamente es algo muy común. Maltrato a las personas con demencia. ¿Qué se entiende por maltrato? ¿Por qué se los menciono? Porque es lo que jurídicamente nos interesa. Cuando el familiar, el amigo, el tutor está haciendo su trabajo, jurídicamente no es relevante, porque está haciendo todo bien. El problema de la protección viene cuando hay maltrato. ¿Qué es el maltrato? Bueno, no hay una definición universal sobre maltrato a la persona con demencia, a pesar de que es un grupo de riesgo, porque desgraciadamente pues, ya que es algo ya muy común, debido a que nuestra población adulta está aumentando. Las diferencias culturales deben de tenerse en cuenta. Hay lugares donde hay actitudes que nosotros podríamos decir, eso es agresión, y allá es normal. O que aquí lo podemos ver como que es algo normal, y en otros lados dirían, oye, cálmate, no seas así. Pero como no hay una definición del paciente con demencia, sí tenemos el maltrato a una persona mayor. Y vamos a hacer algo equiparable. ¿Qué es el maltrato a una persona mayor? Se define como la acción única o repetida. No quiere decir que porque haya sido una vez ya no fue maltrato. Puede ser única o puede ser repetido. O la falta de respuesta, es cuando no hacemos caso omiso de las cosas. Que provoca daño o angustia y que se da en cualquier relación en la que haya una expectativa de confianza. ¿Por qué es importante esto? Si no hay confianza no es maltrato. Es agresión y son lesiones, pero no es maltrato. Por ejemplo, si yo cuido a mi abuelita y ella confía en mí y yo la dejo ir en una rampa porque se me hizo gracioso, bueno, pues eso es maltrato. Sin más, además de lo que lleve de lesiones y lo que se suma. Pero si es una chica que no conozco y la empujo nada más, pues eso son lesiones, agresión, tentativa de homicidio, otras cosas, pero no es maltrato. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Puede ser por acto o omisión, o sea, acción o omisión. Puede ser algo que yo hago o dejo de hacer. Un ejemplo, le voy a tomar sangre a mi abuelita. Agarro la jeringa y hasta le doy vuelta en la vena y todo. Bueno, es una acción. O que tiene su medicina para el dolor. Ay, no, yo estoy viendo la telenovela, yo no le voy a dar. Que se aguante 2 horas, pues está mi película. Estoy siendo omiso. Y eso es maltrato. A una persona de 65 años o más, porque esa es la definición de adulto mayor. 65 años o más. Que vulnera su integridad física, psíquica, sexual o económica. Es muy común la señora que va al nieto, saca su pensión. No, ahorita ahí tienes 500 pesos y punto. Que le administra su pensión, que le administra sus cosas. Y al final se la está quitando. Bueno, esto es maltrato. Eso es maltrato. O bien el principio de autonomía o derecho fundamental. Esto es algo muy común que ocurre con el adulto mayor. Que no les toman opinión, que se sienten mal y dicen, no, mi mamá ya está viejita, ella no le voy a preguntar, se va a operar mañana. No, espérate, falta ver que ella quiere operarse. Se le puede explicar, se le puede dar a entender todo. Y si dice, no me quiero operar, y no es algo que pone en peligro su vida, pues lo respetan. No es que yo creo que es lo mejor, sí, pero lo respetas, porque ella es la persona
que merece respeto. Obviamente, si se opera o se muere, una apendicitis, una peritonitis, y se entera de que no quiero, pues lo opero y luego que me demande, va a estar viva para demandarme. Pero en casos que no sean de vida o muerte, tienen que tomar la opinión. Y es muy común en la sociedad mexicana que agarramos y no les tomamos opinión porque está viejito. No me van a dejar mentir, es algo que todos lo hemos visto. Entonces, muchas veces es difícil detectar el maltrato en personas mayores o afectadas por demencia, debido al aislamiento social que sufren, la negación o incapacidad de comentarlo o la escasa concientización de los profesionales y la discriminación que habitualmente sufren. Muchas veces dicen, no, pues es que no, es normal. Nada más come una vez al día y se baña una vez al mes, pues es que es normal. No es normal. Bueno, sí tiene úlceras de presión, lo que le llamamos escaras. Ay, pues es porque está viejito. No, es porque no lo estás atendiendo. Eso es maltrato. ¿Dónde puede darse? Violencia doméstica o ámbito institucional. En las dos. Puede ser acción o omisión, ya lo había comentado. Lo que hago, lo que dejo de hacer, que es mi obligación hacer. Como les dije, darle su medicina o no dársela. O, ay, el doctor me dijo, denle una pastillita para que duerma, pero como no quiero que me moleste, le doy 3. Luego, para que duerma mejor. No. Por sus características puede ser físico, una agresión física, manazos, golpes, luego les echan agua fría, agua caliente, no se pueden comunicar, les dan la comida caliente, les dan la comida fría. Puede ser sexual, hay agresiones sexuales contra gente con demencia de cualquier edad, igual que de adultos mayores. Psicológico, eres un inútil, tú ya no sirves, tú no tomas decisiones, cállate. Vete al rincón, hoy no te voy a dar de comer porque te portaste mal. ¿Cómo te volviste a cagar? O sea, perdón, no lo controlan. Eso es una agresión psicológica. Económico, ¿para qué quieres dinero? Te lo voy a quitar, tú no lo necesitas, tú ya no puedes controlarlo. Negligencia. Está enfermo, pues ay, lo llevo la próxima semana, o sea, que se aguante, pues si nada más es una bronconeumonía, pues nada más se cayó de la escalera, pues, no creo que sea una fractura, pues, está ya gritando, está caminando, como dicen, el mudo, pues no grita, abandono y violación de derechos, todo eso es maltrato, en adulto mayor y en personas con demencia. El maltrato provoca un sufrimiento innecesario. Es importante esta palabra, innecesario. Muchas veces traemos a nuestro paciente estudios, lo van a picar para sacarle sangre y le va a doler. Pero eso no es un maltrato innecesario, no es un sufrimiento innecesario. Si lo es, que pongan a todas las pasantes, por ejemplo, a practicar con ella y se aviente 20 piquetes, eso es sufrimiento innecesario, sin más. Que le van a poner una sonda y no le pongan gel, que no le pongan las medidas adecuadas. Eso es un sufrimiento innecesario. A veces toca alguna actitud que van a sufrir. Ponerles una sonda pues es muy molesto, pero es necesario. Tomarles sangre, ponerles algunos estudios, ponerles algunos aparatos. Pero no es un sufrimiento innecesario. Aquí la palabra clave es innecesario. Lesiones, dolor, pérdida y violación de los derechos. Y lo más importante es esto, disminución de calidad de vida. Yo he visto personas que las tienen arrumbadas en un cuarto en su casa. O la sacan al patio. O la sacan. No, pero permítame, hay gente que yo he visto que la tienen, es su casa, le costó trabajo comprarla, construirla, tenerla. Y el hijo que lo cuida ya es dueño de toda la casa y le deja un cuartito. Que limpian una vez al mes. Y pues ahí le llevan de comer un plato. Oye, no solamente le estás quitando todo, le estás quitando su dignidad. Y de inicio, pues sí es su casa.
Y eso es una realidad. ¿Es un problema personal? Sí. ¿Familiar? No, no es ni dudable eso. O sea, la familia se ve en problemas. Intrageneracional. La nieta que no entiende al viejito del abuelito, la abuelita. Ay, mi abuelo es muy necio. Ay, mi abuelo es esto. Porque no entienden que está enfermo. Tener un problema de demencia es que está enfermo. Y muchas veces los jóvenes no lo entienden porque ellos no lo están sufriendo. No saben que es un achaque, no saben que es un dolor de espalda, no saben que es olvidar las cosas. Ay, abuela, otra vez me estás contando lo mismo. Pues a mí me lo cuento 80 veces, y eso la hace feliz. Adelante, cuando yo era niño, ella me contestaba mis 80 veces que le preguntaba lo mismo. Y no me decía, ay, mocoso, ya te lo dije, sácate. De salud, obvio. Además del problema propio de la demencia, entramos a problemas de depresión, descuidar enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, problemas de cáncer, otros tipos que no se atienden. De justicia, sin más. Derechos humanos. Ahora, alertar sobre el maltrato, conocer su prevalencia y consecuencias para el afectado y el agresor, permite establecer estrategias de prevención, cambio de actitudes y buscar soluciones. Es importante detectar cuando tenemos un paciente que está siendo maltratado. Muy importante. A veces nosotros pagamos un cuidador. Digo, yo no lo puedo atender, tengo mucho trabajo, le pago a alguien que lo cuide. Pero yo pienso que lo está cuidando bien, para eso le estoy pagando. Y si me doy cuenta de que le tiene miedo, de que le pega, de que lo maltrata, pues lo tengo que identificar y tomar las acciones correspondientes. Y es la pregunta del millón. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué piensan ustedes que se deba de hacer? Denunciar. ¿Denunciar? ¿A quién? Al cuidador, ¿no? A las autoridades. Pero aquí entra un problema. Ven que dijimos que es un problema familiar y, o sea, personal o particular y institucional. Primero, identificamos el maltrato. Hay que dar parte a la familia cuando no es la familia la que está maltratando. Dar parte a las autoridades administrativas. Si aquí alguien del personal maltrata a su paciente, pues tienen que ir con la persona responsable. Si estamos hablando de un asilo, estamos hablando de una cuestión del DIF, estamos hablando de una cuestión social, pues es una cuestión administrativa. Y también dar parte a las autoridades judiciales. O sea, no nada más es decir, vamos al Ministerio Público. Vamos a ver primero en dónde estamos. ¿Se debe de hacer? Se debe de hacer. Con esto voy a terminar la parte de maltrato, lo que es la protección al paciente. No sé si hay alguna duda. Traté de hacerlo lo más claro posible, porque es un tema demasiado amplio. Pero quise ser muy crudo porque esa es la forma en la que se entiende. ¿El maltrato existe? Sí. El maltrato se da en nuestros adultos mayores y más cuando tienen un problema de demencia, sí. A veces nosotros los maltratamos porque no sabíamos que eso es maltrato, sí. Mi consejo, tómenles opinión, mientras la puedan dar. Tómenles opinión. Nunca falta que es, no, es que voy a llevar a mi abuelita a estudios. Oye, ¿y ella qué opina? No, pues que no importa. Le voy a mandar una colonoscopía porque hay mucho que no se la hacen. Oye, ¿y ella qué opina? No, ¿sabe qué, abuelita? Voy a vender su casa. ¿Por qué? Es con el dinero, mire, la voy a meter en un asilo y va a estar usted mejor. ¿Por qué? Si es mi casa. Tomen la opinión. Y es muy común eso, y me lo han preguntado en varias pláticas. Oiga, doctor, y si tengo una paciente de estas características, ¿qué debo de hacer? Pues en primer lugar, pregúntale qué quiere ella. Ay, pues que está grande. Y pregúntale qué quiere ella, y a partir de ahí podemos decidir qué vas a hacer. Dígame. Y cuando el paciente ya no tiene esa facultad de decisión. Ahorita vamos a entrar a la segunda parte.
que les dije que una era protección y la otra es representación. ¿Alguna otra duda? Dígame. En relación a protección, por ejemplo, hay indicios, hay algunas familias que sí se dan cuenta mucho antes de que van a padecer ese tipo de situación. Ejemplo, por ejemplo, o por otros casos, los alcohólicos. Los alcohólicos regenerados, o sea, que se refiere que tienen, no sé, 20 años sin tomar, para de tabaco y demás. Dentro de eso les dan cursos, un ejemplo, cursos de demás relacionados donde dicen que las neuronas que ya tornaron por su alcoholismo ya no vuelven y que de alguna manera les meten son propensos a tener demencia. Entonces, hay pacientes que hemos tenido que generalmente antes de que padezcan, hacen su situación legal, o sea, con conciencia ya, vamos, son adultos mayores, pero dicen, ¿sabes qué? Yo posiblemente me pase eso, o posiblemente no, pues, ahorita voy a tocar ese tema. Entonces, hacen todo increíble, ¿no? Porque testamento, chun, y les indican a los hijos, ¿saben qué? Ahí es bien. Y si me pasa la demencia senil, que es lo que me han comentado, que puedo padecer, ¿no? Exacto, dejo tratar de todo quien va a ser, etcétera, ¿no? Pero eso es ideal. Nosotros hemos tenido pacientes en donde realmente lo hacen y es lo ideal porque dejan todo, inclusive algunos de ellos que tienen posibilidades económicas, jubilados y demás, dejan hasta para el asilo, o sea, entonces yo creo que eso es algo ideal que se podría aplicar, lo he visto en los alcohólicos, nada más regenerados en función de, ¿no? Que dicen, no, es que yo no soy real hoy por hoy, pero bueno, ya tienen 20, 30 años sin una gota de alcohol. Se podría hacer, bueno, como familia, ¿no? Como familia, de alguna manera, detectar con oportunidad este tipo de situaciones. Si se viene, qué bueno, si no, pero yo creo que en la actualidad es de todos, a determinada edad, hacer todo esto, ¿no? O sea, lo que es el testamento, que no lo hacemos cuando somos mexicanos. O sea, tenemos esa situación. El primer problema que tenemos eso, ¿no? es que mucha gente no lo sabe. Sí, no sabe todo lo que debe de hacer. Ahora, igual, cuando entran a hospital, otra de las cosas, ¿no? Cuando entran a hospital ya frecuentemente por una diabetes mellitus o una hipertensión, en fin. Entonces, siempre vemos en medicina interna, son los mismos, hasta que ya se van deteriorando, ¿no? Hubo pacientes y a través de la orientación, en el ISSSTE, pues nos costó mucho trabajo de muchos años, de que el propio paciente ponga esto, lo que usted comenta anticipadamente. Entonces, uno de ellos inclusive decía, con la orientación respectiva, no, yo quiero hablar con el jefe de medicina interna. Y le decía, mira, yo ya dejé todo resuelto con mis hijos, en relación a que no me hagan ningún movimiento, que me dejen esto. Pero luego, él comentaba en alguna de las charlas, que el aspecto de cariño, de cosas así con los hijos, ¿cómo es que ya dejaste esto, no? Entonces lo que hacían era, nos llamaban de trabajo social, decían, necesito hablar con el jefe de servicio y que esto que ya me hizo mi abogado me lo pongan en el expediente clínico. Entonces ahí ya no se iba a decir, a ver si los hijos quieren o no. Bueno, este tipo de situación en el instituto y en todas partes yo creo que ha costado mucho trabajo. Algunos ya hemos, a través de pláticas, como se dice, y orientaciones como esta, ¿no? Entonces en ese marco se puede hacer infinidad de cosas para que de alguna manera cambie un poquito nuestra forma de pensar en función de cosas tan importantes que es eso, lo que usted comenta. Algunos tienen oportunidad de tener, otros no, pero hay instancias. Hay situaciones en donde ya se encuentra una persona ad hoc que haga este tipo de situaciones, ¿no? Con la orientación. Bueno, comentando eso, lo primero que tiene el mexicano es de que la mayoría no lo sabe. No sabe que hay formatos, no sabe que hay trámites, no sabe que hay cosas que hacer, como lo que les comentaba de las pensiones. Muchos son pensionados, pero no saben todos los trámites que pueden hacer siendo pensionados. No saben las asociaciones que hay para pensionados, no saben muchos apoyos que hay. Segundo, somos mexicanos, tendemos a mí no me va a pasar, lo hago después. Lo vamos dejando. Tercero, somos mexicanos y por lo tanto sentimentales, nomás no poder.
es que mi abuelita ya dijo eso, se está despidiendo de todos. No, está poniendo en orden sus cosas porque no sabe si le puede pasar algo mañana o en 20 años. Pero nosotros, no hables de eso, ya estamos mal. Hay quien hace drama, las hijas se tiran en las salas, todo un show. Pero sí, muchas cosas. Pues ¿qué es lo que voy a tocar en este momento? Entonces vamos a entrar a lo que es representación del paciente. Recapitulando, ¿qué es la capacidad de obra o de ejercicio? Es la capacidad para ejercer personalmente tales derechos y cumplir las obligaciones. ¿Qué sucede? Si alguien que no tiene la capacidad ya mental de hacer esto dice, te vendo mi casa, dame 100,000 pesos, te firmo este pagaré, pide un crédito, y después, ¿cuál crédito? Yo no firmé nada. No. Ajá. Entonces, surge esa duda. ¿Cuándo se debe de plantear a una persona con demencia la realización del documento de voluntad anticipada, testamento o poderes notariales? Esa es la duda que todos tenemos. ¿Cuándo? De inicio, la demencia, como ya lo deben de haber visto, tiene fases. Hay una etapa leve, moderada, severa, dependiendo de qué demencia estemos hablando, son las características que presentan. Se supone que en las fases iniciales de la demencia, el paciente, si lo desea, debe poder expresar su libertad, con libertad sus preferencias sobre tratamientos, alimentación por sonda, canalización, soporte vital, maniobras de reanimación si es que no quiere que se las den o si quiere que se las den. Y en fase moderada o severa pierden dicha actitud. Entonces uno diría, cuando está en la fase inicial o cuando está en riesgo, es cuando debe de hacerlo. ¿Qué puede hacer? El formato de voluntad anticipada. Me niego a que me hagan estas maniobras en tantos casos. O va con el notario y por medio de una fe notarial, en caso de que yo pierda mis capacidades, voy a dejar que mi hijo mayor o mi sobrino o mi hermana o mi hermano, bla, 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 tome las decisiones por mí. Ahí lo designan. O hacen los testamentos. ¿Cuál es el problema de un paciente con demencia? Bueno, si todo lo que están peleando de herencias es lo que había en el ropero, pues no hay mayor problema. Pero cuando hablamos de alguien que tiene 1, 2, 3 casas y tiene 3, 4 hijos, hay que recordar que los abogados son vampiros chupasangre, ¿eh? O sea, a mí me caen gordos por eso, o sea, son terribles, nada más están viendo de dónde meterse. ¿Y cuál es el problema? Que cualquier abogado, al que contrate el hijo, al que no lo dejaron como responsable y que quiera hacerse cargo de las cosas de su mamá o de su papá para sacar lo que le toca, va a decir, ¿y cómo les consta que estaba en sus capacidades? Vamos, ya tenía diagnóstico de demencia, entonces vamos a demandar la nulidad de ese poder notarial, la nulidad de ese testamento, la nulidad de esa voluntad anticipada. Diferente al de alguien mayor, aquí hablamos de alguien con demencia. El diagnóstico de demencia implica pérdida de capacidades. Hay texto, hay doctrina, hay artículos que dicen, bueno, es que si lleva 2 días que está en buena capacidad, quiere decir que ante el notario está en buena capacidad. Pues les digo, los abogados son vampiros chupasangre. Y cualquiera va a decir no. ¿Y el notario cómo sabe que está en capacidad si él no es médico? El notario no sabe medicina, no es geriatra, no es psiquiatra, no es neurólogo. ¿Cómo puede afirmar que estaba en capacidad? Él cree que estaba en capacidad, pero vamos a decir que no era cierto. Entonces, tenemos que entrar a algo diferente. Un adulto mayor que esté en sus capacidades puede hacer voluntad anticipada, puede hacer testamentos, puede hacer lo que quiera. Un paciente con demencia, hay que considerar el proceso de incapacitación de un paciente. ¿Qué es eso? Es algo que llamamos juicio de interdicción. ¿Qué es el juicio de interdicción? ¿O qué es el estado de interdicción? ¿Alguien sabe? Si yo les digo, un niño está en estado de interdicción, quiere decir que no tiene capacidades de ejercicio.
Si yo les digo a un paciente con trisomía 21, el síndrome de Down, que está en estado de interdicción, es que no tiene capacidades de ejercicio. Entonces, el estado de interdicción es una condición declarada por un juez de lo familiar en el cual una persona mayor de edad carece de capacidad para tomar decisiones de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que perdió su capacidad de ejercicio, no de goce. No pueden perder la capacidad de goce por ningún motivo. Debido a que no pueden gobernarse por sí mismos, ya sea por estar perturbados, disminuidos o limitados físicamente para extender su voluntad. Digamos alguien con lesión medular, que no puede moverse, que no puede hablar. Bueno, aunque su cerebro esté bien, no se puede comunicar. Está en un estado de interdicción. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer el juicio de interdicción, que es un trámite que se va a realizar ante un juzgado de lo familiar, con el objeto de proteger los derechos y bienes de una persona mayor de 18 años con discapacidad mental, ya sea por demencia, por vejez, por alguna enfermedad como tal, o alguna discapacidad física, como les dije, una lesión medular alta, que les impide comunicarse, la cual no le permite ejercer por sí misma sus derechos. Por lo tanto, necesita que alguien lo represente, a quien se le denomina tutor. O ser tutor no es lo más hermoso del mundo, no vayan a pensar eso, porque el tutor tiene encima a alguien que se llama curador. Muchos dicen, ya soy el tutor, voy a disponer, voy a hacer, voy a vender, voy a cambiar. No. ¿Qué es la tutela? Tutelar significa cuidar, atender, alcanzando tanto el ámbito personal como el de administración de los bienes que la persona ostenta. Pero, como esto es por medio de un juzgado, y el juez es quien dice, su hijo mayor, su hijo o fulano va a ser el tutor, el que va a ser el tutor va a tener la responsabilidad de estar sometido a diversas medidas de control. Por ejemplo, si llega a ser un inventario inicial, que el señor tiene una casa, o tiene dos casas, tiene un departamento, tiene dos coches, tiene una televisión, dos televisiones, todo lo que tiene es un inventario. Una rendición anual de cuentas ante el cliente, ante el juzgado. Tenía esto y actualmente tiene lo mismo, o se le subió un poquito más, dio los intereses, dio esto, dio lo otro. Necesidad de obtener autorización previa para actos de trascendencia. Si quiere vender una casa, tiene que hablar con el juez y que el juez esté de acuerdo y que vea que realmente le conviene al tutelado la venta de su casa. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de una señora mayor que se la vive en los cruceros. Cruceros de viaje, no cruceros de Insurgentes y Reforma, no. Cruceros de viaje. Y cuando le preguntan, oiga, pero ¿y su casa? No tengo casa. No, tampoco. Me sale más barato estar en un crucero rodeado de gente, con seguro de gastos médicos, con alimentación, hospedaje y viajando. Me sale más barato eso que pagar un asilo, que rentar una casa, que rentar un departamento. Ahí tiene una ventaja económica increíble. Y presentación del balance final de cuentas. Cuando la persona tutelada fallece o se termina el tutelaje, tiene que dar un informe de lo recibí con esto, se gastó en esto, actualmente tiene esto. Y no de palabra, recibos, facturas, tanto de medicamento, a ver, ¿y quién se lo mandó? Tal doctor, a ver, esto. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar el patrimonio de su tutelado. No es libre de vender y comprar y hacer y decir, ya tengo casota, o ya tengo casa, o ya tengo coche, o ya tengo esto. No. Pueden ser tutores personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro. Hay personas que se dedican a eso y no se les paga, se les da una compensación nada más. O el Estado les paga, también hay personas que hacen eso. Las que contemplen entre sus fines la protección de personas cuya capacidad haya sido modificada. Eso es tutelar. Pero como ven, no es miel sobre hojuelas, tienen que rendir informes.
Lo mismo que pasa con un niño, cuando alguien queda como el tutor de un niño, y el niño heredó una casa, heredó cosas, no va a llegar y bueno, pues vamos a vender esto y me lo llevo a vivir conmigo. A ver, espérate. Son las cosas del niño y no puedes venderlas. No puedes disponer de ello porque no es tuyo, es de él. Y tú estás para protegerlo y representarlo. Que necesitan hacer una transacción en el banco, él lo acompaña, él está autorizado a firmar, pero siempre debe de ser para beneficio del tutelado. Y viene la última parte. ¿Cuándo tenemos que contener a una persona con demencia? A veces es una contención psicológica, farmacológica o física. ¿Cuándo ya no le podemos dejar salir? ¿Cuándo ya no le podemos dejar hacer cosas? ¿O cuándo le tenemos que dar medicamento para que esté tranquilo? ¿Quién me contesta? Cuando sus capacidades ya no están en el óptimo para poder... No, por fuerza. Tiene que ver, pero no. ¿Quién me contesta? Cuando se vuelve un peligro para sí mismo o para los demás. Mientras no sea un peligro ni para sí mismo ni para los demás, no se le tiene que contener. Se le tiene que acompañar, supervisar, cuidar. Cuando se vuelve un peligro para sí mismo, que se pasa corriendo las calles, que se quiere aventar de un puente, que se puede ahogar, que puede sostener eso, o puede ser un peligro para los demás, que va en el metro y se le ocurra aventar viejitos a las vías, o a los vendedores, estorba, ¡ras! Entonces hay que contenerlos. ¿Por qué? Porque ya es un peligro para sí mismos o para los demás. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si es reversible, pues será durante el tiempo necesario. Si ya es irreversible, pues se tendrá que ver las medidas correspondientes. No sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Doctor, ya que sea verbal, que un paciente menor tenga un maltrato verbal al adulto mayor, aunque no sea de demencia, también es Es maltrato. Es maltrato. Claro. Y si es menor de edad, ¿quiénes son los responsables? Los padres. Estamos viviendo en una época, digo, lo estoy grabando para mi canal de YouTube, así que a ver si mi abuelita no se enoja. Estamos viviendo en una época en la que ahora los niños mandan, que a los padres se les olvidó ser padres. Que el niño agarra y está pateando a los demás, ay, es que es libertad de expresión. Yo me acuerdo que yo hablaba feo y mi abuelita me reventaba el hocico con la chancla. O sea, sin más. Me veía feo y ya con eso era de... Pero ahora no, ahora es, no, es que mi hijo se está expresando. Es que mi hijo está haciendo esto. Es que no les estamos inculcando valores. Y muchos padres actualmente no inculcan valores porque ellos mismos no tienen valores. No pueden inculcar lo que no tienen. Pero ahí si un menor está maltratando a una persona mayor, a un adulto mayor, pues es un maltrato. ¿Y quién es el responsable? Por los padres. ¿Pueden hacerse acreedor una sanción? Por supuesto. Por supuesto. Hay muchas leyes que benefician al adulto mayor, hay muchas leyes que benefician a las personas. La mayoría no las conocen. Y desgraciadamente estamos en un momento social donde todos se ofenden, todos gritan, todos sufren y todos se sienten mal si les llaman la atención. Como dicen ahora en la escuela, es que reprobaban al niño, es que lo va a traumar. Yo me acuerdo que en mi época nos reprobaban y todavía nos ganábamos una buena chancliza en la casa y creo que no nos traumamos, yo tengo 2 carreras. Pero ahora todos se ofenden. Y por ejemplo, esto que voy a decir es el video que subí esta semana precisamente. Hace poco iba yo en el metro con un amigo mío. Sí conoce el metro, ¿no? Yo sé que casi nadie lo usa, pero sí lo conocen, es un gusanote naranja. Yo sí lo uso mucho. Y me pregunta un amigo, me dice, oye Ángel, ¿tú atiendes homosexuales en tu consulta?
Y yo le contesté lo que yo siempre contesto. Mira, la verdad, te soy honesto, yo no atiendo homosexuales, ni transexuales, ni transvestis. Cuando iba ahí ya se habían levantado varios y ya me estaban viendo feo mi gerente. Le digo, ni heterosexuales, ni asexuales. Yo atiendo personas. La preferencia sexual me es irrelevante. Pero como no habían oído toda mi respuesta, ya se estaban crispando los ánimos, ya se estaban levantando, ya se habían ofendido cuando ni siquiera les estaba hablando yo a ellos. Ni siquiera sabían lo que yo estaba contestando. Pero ya habían brincado. Lo mismo cuando me preguntan, oye, ¿tú llevas divorcios homosexuales? No, yo llevo divorcios. Si es de hombre, mujer, 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 hombre, hombre, pues eso me es irrelevante. El trámite es el mismo, a mí solo me interesa saber si es administrativo o incausado. Nada más. Pero estamos viviendo un momento social muy difícil en ese sentido. Desgraciadamente. Ya de todos ofenden. Pero, ¿alguna otra pregunta? Este es mis datos, aquí están mis teléfonos, mi correo electrónico. Lo que se les ofrezca, estoy para servirles, de verdad. Gracias. Les comentaba, tengo un canal de YouTube, lo encuentran con mi nombre, Dr. Ángel Morales R. Este es mi logotipo, es el que está en mi canal. Cada semana subo un nuevo video y normalmente hablo de cuestiones médico-jurídicas. Eso es a lo que está dedicado mi canal. Incluso si todos ustedes me hacen favor de sacar su teléfono y suscribirse a mi canal, con eso yo dije que le iba a dar en seguidores a López Obrador. Me faltan como 10 millones, pero si se suscriben ustedes, hago temblar al viejito, va a decir ya casi me llega. Ajá. Pero de verdad les va a interesar, tengo muchos videos sobre pensionados, sobre pensiones.